gustó. De su cumpleaños de la gobernadora. Ay, no sabía que era su cumpleaños. Sí, cumpleaños el fin de semana. Creo que el sábado o el domingo. Entonces, ¿eh? Sí, el 15. Nosotros sabíamos que era el 15. Sí, el 15. Entonces hizo una comida como para el gabinete. Sí. Pues le dije, yo no puedo, ya tengo compromiso allá. Y ya sabe que te raptamos. Exacto. Entonces le dije, no, pues sí. Dije, ya que le cancelé, ya cancelé una vez. No apunta. Vamos a para dar. ¿Sí? En Silao. Exactamente. En Silao, ahí en una tienda muy bonita. ¿Es así o es así? Así. Veniste volando. Sí, pues decía el güey que llegábamos 5:15, pero no llegamos a las 5:00. Y luego la entrada aquí está complicada. De la Cieneguita para acá va a estar complicado. Pero no, sí, nos tocó bien, llegamos a la del punto, ¿no? 5:00. Sí. Ustedes nos dicen cuando gusten. Muchachos. ¿Empezamos, doctor? Cuando usted me diga. Empezamos. Sí. Si gusta pasar. Ok. ¿Dónde me siento? De aquel lado, doctor, lo vamos a transmitir también por redes sociales. Muy bien. Y no han llegado estos muchachos, ¿verdad? Los niños. No sé dónde andarán. Bueno, ahorita llegan. Con este puede pasar las diapositivas. Ok. Son las que están ahí en la computadora, que son las mismas que se proyectan acá. Y acá se va, aquí. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. No es sí. al revés. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato. Les comparto que este programa es un programa que tenemos una vez al mes con la intención de poder compartir temas que están relacionados con la cultura, con las artes, con las ciencias, las humanidades. Es un espacio de reflexión, es un espacio para compartir diferentes puntos de vista y es de alguna manera un espacio para la inclusión de las ideas. Y en esta ocasión tenemos en Jueves de la UNAM, en la Universidad de Guanajuato, una conferencia que se denomina Del olvido a la memoria, los derechos de las víctimas, a cargo del doctor Sergio Jaime Rochín del Rincón. Antes de cederle la palabra, me gustaría, de manera muy breve, muy breve, para no quitarle tiempo, doctor, de manera muy sucinta, la semblanza curricular. Él fue comisionado ejecutivo de atención a víctimas del gobierno federal y presidente de la institución entre 2014 y 2016, retomando el cargo a partir de marzo de 2017 hasta junio de 2019. Actualmente es presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, abogado con maestría en Dirección de Empresas y doctorado en Mediación y Negociación. Cuenta con diversos estudios de posgrado en temas relacionados con derechos humanos y política pública. Cuenta con 20 años de experiencia en la enseñanza del derecho administrativo, del derecho constitucional mexicano
y de los Derechos Humanos, así como en Filosofía Social, Filosofía del Derecho, Ciencias Políticas y Seguridad Pública. En diciembre de 2023 recibió el Premio Universitario de Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara en la categoría de servidor público, entre muchas otras actividades que ha realizado. Le queremos dar la bienvenida al doctor a Jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pues comenzamos, ¿no? Adelante, doctor. Muchas gracias primero al honorable cuerpo de bomberos también, que fueron quienes propusieron la iniciativa de esta charla. Entonces, gracias por la iniciativa y muchas gracias a la casa que nos recibe, la UNAM, y a la Universidad de Guanajuato por la hospitalidad y por la oportunidad también de abordar un tema que es muy relevante para el país en general y para la comunidad de Guanajuato y de San Miguel de Allende, y que sin embargo muchas veces no queremos conocer y no queremos ver por lo que implica, ¿no? De dolor, no nos gusta ver el sufrimiento, no nos gusta ver muchas veces la realidad que nos estamos enfrentando, y por eso quizá también muchas veces la propia sociedad castiga un poco a las personas que ya de por sí están viviendo el dolor de una desaparición, de un homicidio, etcétera, muchas veces con juicios temerarios sobre en algo andaban, quién sabe por qué les pasó esto, etcétera, etcétera, que terminan siendo revictimizantes, ¿no? Entonces es una oportunidad muy importante para ir avanzando y conocer un poco más del tema. El enfoque que en esta ocasión le hemos querido dar a la conversación es un poco más teórico, más doctrinal, por decirlo de alguna manera. Es más como de entender el concepto y cómo se ha ido desarrollando en México. Pero siéntanse con toda la confianza de intervenir, interrumpir, preguntar, y sobre todo si al final quieren hacer más preguntas para conocer como detalles que no se hayan tocado aquí, más prácticos quizá, adelante por favor, siéntense con toda la confianza de hacer cualquier observación. ¿Me puedo parar? ¿Sí? ¿No afecta eso a la grabación o algo? Muy bien, es que como que siento así. Muy bien, pues vamos a tocar estos temas fundamentalmente, que es el concepto de víctima, cómo se han ido generando comunidades emocionales entre las familias y finalmente vamos a ver si tocamos un poco cuál ha sido el recorrido de las víctimas aquí en México, ¿no? Las principales violaciones de derechos humanos. Un tema que siempre toco al principio porque me parece muy llamativo es que normalmente ahora decimos, y ahorita lo vamos a ver, que las víctimas es un tema que no se conocía o no se reconoce en el derecho. ¿Esto es para que se vea o qué? Ah, entonces sí me siento. Por eso decía yo, no, si no me siento. Muy bien. Sí, perfecto. Entonces mejor me siento. Mejor me siento. Para no estorbar ahí lo que se está viendo en Facebook, ¿no? De acuerdo. Muy bien. No importa. Entonces, yo le decía que normalmente se considera, y lo vamos a ver ahorita, que el concepto de víctima es novedoso. La atención a las víctimas y los principios que ahora están en la ley de víctimas, que son muy recientes en la ley, es algo reciente en cierto sentido. Pero resulta que si nos vamos a la antigüedad, al Código de Hammurabi, que es uno de los códigos más antiguos de la historia de la humanidad, encontramos que existían ya muchos de los principios que hoy tenemos en la ley y que nos suenan novedosos en la ley de víctimas. Primero, a lo mejor ninguno de ustedes sabe, o la mayoría no sabe, que existe una ley de víctimas, una ley general de víctimas a nivel nacional y una ley de víctimas en el estado de Guanajuato. Son leyes nuevas, la de Guanajuato es de 2020.
Entonces, ahora, por ejemplo, contemplamos medidas de reparación para las víctimas y se hace una mención de víctima directa y de víctima indirecta, es decir, la víctima directa es aquella que recibe directamente el hecho violatorio o el delito, ¿no? Por ejemplo, un asesinato, una desaparición. Y las víctimas indirectas son las familias, las personas que están alrededor que son afectadas por el hecho victimal, aunque no sean ellas directamente la víctima, pero también se convierten en víctimas al sufrir con la persona. Bueno, pues el Código de Hammurabi dice, prevé estos elementos que hoy suenan muy novedosas. Por ejemplo, dice, si el saqueador no es detenido, ¿no? La persona que roba, el hombre saqueado, la víctima en este caso, declarará públicamente lo que haya perdido ante Dios. Y la ciudad y el prefecto, es decir, el Estado, diríamos ahora, en cuyo territorio y jurisdicción ocurriese el saqueo, le repondrán lo perdido. Esto en el sistema actual le llamamos reparación, ¿no? Cuando una persona, incluso técnicamente le llamamos reparación subsidiaria, cuando una persona es víctima del delito, de un delito, y el Estado no cumplió, el Estado puede reparar subsidiariamente el daño ocasionado. Ahorita lo vamos a abundar. Y luego abajo dice, si ha habido alguna víctima mortal, la ciudad y el prefecto pagarán una mina de plata a sus parientes. Este es un reconocimiento de víctimas directas y de víctimas indirectas. A lo que voy es que esto que hoy consideramos tan novedoso en nuestra ley estaba ya en los principios contemplado en el Código de Hammurabi. Pero luego vino el positivismo jurídico y las doctrinas que negaron, que digamos que se enfocaron en el delincuente. Se enfocaron en que el delito era un daño social y la víctima dejó de ser importante. La víctima dejó de ser vista y lo importante era castigar al delincuente, castigar al responsable, sancionarlo, que el Estado pudiera encontrar a quien cometió este delito porque es un daño social, para proteger a la sociedad. Y en ese sentido la víctima, la persona que sufría el delito, dejó de ser vista. Y no solo eso, sino que cuando era vista, era incluso vista como posible responsable de su propia tragedia o incluso muchas veces revictimizada y criminalizada, acusada de ser parte del delito. Entonces, en el mejor de los casos, la víctima se convirtió en un testigo silencioso de la acción penal, ¿no? Fue quien terminó viendo su propia tragedia desde fuera sin poder intervenir. Esto se fue modificando, pero hay una razón, digamos, ¿qué ha sucedido antes de esta modificación? ¿Qué ha sucedido socialmente, culturalmente con las víctimas? Que no solo que en el derecho se olvidó, sino que socialmente, culturalmente, se ignoró a las víctimas. De hecho, si ustedes ven la literatura, por ejemplo, las grandes novelas, hacen énfasis en los victimarios, en los delincuentes, en digamos, lo osados que pueden haber sido en sus acciones, etcétera. E incluso en las películas, etcétera, hay un enfoque muy claro hacia el delincuente. Pocas veces se voltea a ver a la víctima en la historia. Esto es algo ya más reciente. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede esto? Pues porque los victimarios son los que pasan a la historia. Nadie quiere ser víctima. Y por otro lado, algunos autores sostienen, y eso a mí siempre me ha llamado la atención, que que secretamente admiramos a los delincuentes. Porque hacen cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no hacemos porque cumplimos la ley, porque nos da miedo que nos metan a la cárcel, por principios éticos o religiosos, pero digamos, de alguna manera todos y todas
de alguna manera hemos tenido deseos de cometer ciertas acciones que controlamos por la razón que sea. Entonces, el verlo realizado en otras personas de alguna manera genera en ciertos sectores sociales o en algunos de nosotros puede generar una secreta admiración. Ahora, ¿por qué el Estado se desinteresa por las víctimas? ¿No? Y el Estado se desinteresa por las víctimas porque finalmente el hecho de que haya víctimas es un fracaso del Estado. La principal responsabilidad del Estado, o una de las principales por las que pagamos impuestos, es que el ciudadano tenga seguridad. Que podamos salir a las calles, que podamos pasear en los parques, que nuestros hijos puedan estar seguros en la escuela, en la salida de la escuela, caminando por las ciudades, sin ningún problema. Para eso pagamos impuestos en buena medida. Cuando no estamos seguros en las calles, cuando no podemos salir por las noches a caminar, a tomar el sol, a tomar el sol no, ¿verdad? Eso es imposible, pero en el día tomar el sol, lo que fuera, es que está fallando el Estado. Está fallando una de las condiciones fundamentales del Estado, que es garantizarnos esa seguridad, ¿no? En la vida cotidiana. Por eso, el Estado normalmente no reconoce a las víctimas o procura que no se vean, procura disimularlas. Incluso hay algún grupo de víctimas que no solo el Estado trata de que no se vean, sino que expresamente las esconde. ¿No? Busca que no se conozcan. ¿Cuáles serán esas? ¿Quién se le ocurre? Aquellas que el Estado provocó. Por ejemplo, la desaparición forzada, la tortura, etcétera, ¿no? Las que el mismo Estado comete contra los ciudadanos, pues esas no solo es que no le interesen, sino que expresamente busca ocultarlas, ¿no? Entonces, precisamente por todo esto, las víctimas han estado olvidadas en los años recientes, a partir del, especialmente siglo XIX, finales del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, hasta mitad del siglo XX, que después de la Segunda Guerra Mundial, un autor judío, por supuesto, después de ver lo que había sufrido el pueblo judío, etcétera, empieza a hacer estudios sobre las víctimas y dice algo que a lo mejor ahorita nos suena obvio, pero que en aquel momento fue revelador. Benjamin Mendelssohn dice: no hay justicia si no se toma en cuenta la víctima. Se le tiene que escuchar para que haya justicia. Y sugiere que se cree una ciencia denominada la victimología y que se ponga, que sea independiente de la criminología, o sea, la criminología que estudia los criminales, los delitos. Tienes que buscar una ciencia aparte que se enfoque en la víctima y en sus derechos y en cómo atenderla. Esto llega a México, estas teorías empiezan a llegar a México académicamente. Primero se crea una ley sobre auxilio a víctimas del delito en el Estado de México. Sin embargo, es una ley que no habla de derechos de las víctimas, sino como un tema de que el Estado ayude a las víctimas, pero no como un ejercicio de derechos que realmente les corresponde. Ya en los 80s, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo que era la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, crea una cátedra para atención para el tema de los derechos de las víctimas. En el 89 se crea un programa de atención a víctimas en lo que era la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal, y por fin hasta el 93 hay un primer reconocimiento constitucional de los derechos de las víctimas. O sea, antes de eso las víctimas no tenían derechos formalmente en la Constitución, no existían, ¿no? Así pues, hay distintas teorías sobre la victimología, sobre el enfoque que se pueden tener a las víctimas. Hay algunos, por ejemplo, la positivista, que responde mucho a lo que hemos hablado, que consideran que no es tan importante atender a las víctimas, sino atender el Estado, el sistema de justicia que funcione y que sancione a los responsables. Incluso esta teoría sostiene que la tortura puede ser válida si logra el resultado de encontrar al responsable, ¿no?
Esta teoría no es correcta, evidentemente, porque viola los derechos humanos y tampoco consigue una justicia verdadera. Pero hay muchas personas que han sostenido esto. Ahora hay un personaje recientemente fallecido, Isabel Miranda de Wallace, que a lo mejor le suena. Ella era defensora de esta posición. Incluso ayer acaban de liberar a las personas acusadas de el secuestro y asesinato de su hijo precisamente porque obtuvieron confesión bajo tortura, ¿no? Es decir, que todo lo que hay en ese caso es obtenido bajo tortura sin ninguna prueba diferente, ¿no? Entonces, hay quien sostiene esta teoría de que lo importante es sancionar, castigar a los responsables, sea como sea, incluso, como en este caso, se pueden generar responsables falsos, ¿no? Que finalmente no llevan a la justicia a la víctima. Luego está en el otro extremo la teoría socialista que se llama, que sostiene que en realidad el verdadero victimario es el Estado. Es decir, que se crean tales circunstancias de injusticia en la sociedad que la gente termina delinquiendo por necesidad, porque no hay otra manera de subsistir y de sobrevivir. No sé si le suena la palabra utopía. La palabra utopía viene de un autor inglés que es santo, católico, que se llama Tomás Moro. Tomás Moro escribió un librito que se llama Utopía, de ahí viene la palabra utopía, que significa utopía, utopos en ningún lugar. En ese libro, la segunda parte del libro es la utopía, un mundo ideal, perfecto, decía como el de los primeros cristianos, todo el mundo se comparte. Pero la primera parte es una crítica muy radical a la desigualdad de la Inglaterra de su época. Y sostiene eso, termina diciendo, el Estado crea a los delincuentes para luego castigarlos. De aquí se surge lo que llaman el socialismo utópico, y de ahí después el socialismo científico de Carlos Marx y todo esto. Pero esta teoría socialista lo que sostiene es el sistema está corrupto, el poder judicial y los poderes están hechos para proteger a los delincuentes, para proteger la corrupción del propio sistema. Entonces hay que transformar, hay que hacer una transformación del sistema. ¿Le suena? ¿Quién puede tener más o menos este punto de vista? ¿Este discurso? Ese discurso, por ejemplo, lo tenía, después lo fue cambiando, pero lo tenía mucho el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña. Él decía, sostenía, por ejemplo, que cuando él llegara a la presidencia, la delincuencia iba a disminuir radicalmente porque la gente ya iba a tener apoyos. Y que precisamente, incluso por eso decía aquello de, después ya llegando, decía, y parece que lo creía, decía, los voy a acusar con su mamá y con su abuelita para que los regañen porque ahora ya tienen apoyos, ya no pueden, no, pero realmente se ve pues que tampoco es tan práctica esta teoría ni tan real. La teoría, digamos, intermedia es la liberal o interaccionista, que sostiene precisamente que hay una interacción y que las personas pueden cometer delitos y al mismo tiempo pueden ser víctimas. Y que las víctimas, si no se les atiende, pueden convertirse en delincuentes y pueden cometer delitos por venganza, etc. Entonces, hay que atender y entender el fenómeno delincuencial para comprender y ir ajustando el derecho a estas realidades. Ahora, ¿qué es la víctima? Nosotros en el lenguaje común decimos víctima a cualquier persona. Por ejemplo, ahora que está aquí el Honorable Cuerpo de Bomberos, podemos decir, a veces decimos que una persona en un incendio es una víctima. Jurídicamente no es así. Jurídicamente, para ser víctima, tienes que serlo porque alguien te afectó tus derechos. No por un hecho, por ejemplo, bueno, en un incendio podría ser, si es que provocado, por ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, un hecho de la naturaleza no es,
aunque provoque que personas fallezcan o que personas tengan, no genera víctimas técnicamente, jurídicamente hablando, ¿no? El concepto de víctima para la ley de víctimas, por lo pronto, es aquellas personas que han sufrido una violación de sus derechos por parte de otra persona, ¿no? En concreto, más técnicamente en México, se habla de que para ser víctima tienes que haber sufrido un delito o una violación a derechos. Y por otro lado, puede serlo no solo la persona directamente que sufre el delito, la violación a derechos humanos, sino su círculo más cercano, su familia, etcétera. Entonces estamos hablando de víctimas directas e indirectas. Estos dos conceptos son los que están en el fondo de toda la Ley General de Víctimas, que se es víctima por delito o por violación a derechos humanos y que se puede ser víctima directa o víctima indirecta. En el caso, por ejemplo, que nosotros nos toca atender en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, nosotros tenemos mucho más víctimas indirectas que directas, sobre todo porque atendemos muchísimas familiares de personas desaparecidas, colectivos, etcétera, ¿no? Personas o familiares de personas asesinadas, ¿no? También atendemos víctimas directas de otros temas, por ejemplo, de abusos sexuales, ¿no? De todo tipo de delitos y de daños. Pero el gran universo que estamos atendiendo son víctimas indirectas, es decir, personas que perdieron un familiar que está desaparecido o que ha sido asesinado. Perdón, doctor. Sí. Hace algunos años era muy visible en la sociedad cuando alguien, allanamiento de morada, el dueño de esa morada tenía un arma, Ajá. le disparaba, pues era visible que era normal que protegía a la familia. ¿En qué posición estaba el Estado en ese caso? Sí, a ver, ese tema es la legítima defensa, Sí. ¿no? Y la legítima defensa es un tema válido siempre y cuando haya proporcionalidad, ¿no? Es decir, si una persona, luego a veces, acá lo difícil es saber, ¿no? ¿No? En qué condiciones hay proporcionalidad o no. Pero en principio, si evidentemente sientes directamente la posibilidad de una amenaza de muerte, te puedes defender, ¿no? Eso no solo está antes, sino que está ahora previsto. Evidentemente hay que, pues, depende un poco de cómo se maneje la defensa, pero es viable. Ahí es donde viene el equilibrio de los derechos, tanto de la víctima, del victimario. Así es. A ver, ese es un tema importantísimo. Y es una discusión social muy importante. Normalmente las personas pueden pensar que el proteger los derechos de las personas procesadas puede afectar los derechos de las víctimas, ¿no? Y puede generar injusticia. Muchas veces, incluso hay la frase de, oye, pues los derechos humanos van a llegar y por culpa de los derechos humanos vamos a afectar la justicia, vamos a ajustar. Esa es una concepción equivocada. ¿Por qué? Entre otras razones, primero, porque cuando respetas los derechos de la persona procesada, estás garantizando que realmente, y que se defiende, que estás garantizando que realmente sea el responsable, porque conocemos el caso, y es muy común en México, que se detenga personas que no tienen nada que ver con el delito. Entonces, en primer lugar, el hecho de respetar los derechos de la persona te puede garantizar, y que se le haga un juicio justo, un proceso adecuado, te puede garantizar que realmente estás hablando, que realmente estás castigando a quien debes de castigar. Y por otro lado, porque el hecho de que no está peleado el que puedas garantizar los derechos de la persona procesada con los derechos de quienes sufrieron un hecho victimizante. Para la víctima lo importante es que haya justicia, y para que haya justicia lo mejor es hacerlo
hacer los procesos siempre con el mayor respeto. Y en el fondo también porque todas las personas merecen ser tratadas humanamente, con dignidad, ¿no? Entonces, y eso nos da una garantía a todos de seguridad jurídica, porque a cualquiera de nosotros lo pueden detener o lo pueden acusar de un delito que no cometió. Y para nosotros también, como ciudadanos, es una tranquilidad saber, pues, que cuando se respeta el proceso, ¿no? que vamos a hacer, que realmente se respetarán nuestros derechos y que se reconocerá si no somos culpables. Entonces, sí es una discusión, sí es cierto que a veces el enfoque de los derechos humanos no ha visto a la víctima, y por eso es muy importante esta nueva corriente que dice, a ver, está bien que respetes los derechos de los procesados, pero también tienes que ver siempre por los derechos de las víctimas, ¿no? Y protegerlas y garantizarles el acceso a la verdad, el acceso a la justicia y el acceso a una reparación por el daño que sufrieron. Bueno, brevemente, aquí nada más comentar el desarrollo de lo que se llamó derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Es decir, en las guerras se empezaron a dar cuenta que había soldados heridos que no podían combatir, había médicos, enfermeras, sacerdotes, etcétera, que ayudaban a la gente y que corrían peligro en las guerras. Se empezaron a establecer reglas para proteger una cierta humanidad dentro de la inhumanidad que es la violencia de la guerra, ¿no? Entonces empezaron a crear reglas de la guerra para que el uso de armas fuera, digamos, moderado hasta cierto punto, tuviera reglas y que también hubiera cierto respeto a la dignidad de las personas que no estaban en combate y que vivían. Entonces, a partir de ahí surgió toda una atención a las víctimas de la guerra. Y se genera el derecho internacional humanitario. La Cruz Roja fue un elemento clave para generar digamos, esta lógica de humanidad en la guerra, y esto fue transformándose hasta que se crea la Organización de las Naciones Unidas, que lo que dice es que no haya guerras, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es evitar la guerra, hay que trabajar hay que promover la paz y hay que generar mecanismos de paz y de protección a las personas, ¿no? Así pues surge el derecho internacional humanitario, que ya lo hemos comentado, y finalmente surge el derecho de las víctimas. Ya las Naciones Unidas crea una declaración específica sobre las víctimas y dice que es víctima las personas que individual o colectivamente sufrieron daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación penal vigente, es decir, delitos, incluida la que prescribe el abuso del poder, violaciones de derechos humanos. Aquí hay un tema. ¿Qué entendemos? Y eso a veces aprovecho el momento para aclararlo, porque a veces no se conoce. ¿Cuál es la diferencia entre un delito y una violación de derechos humanos? Que aquí lo estoy mencionando como continuamente. La diferencia es en términos legales o en términos institucionales. Cuando hablamos de violación de derechos humanos, hablamos de actos de autoridad. Es decir, por eso también muchas veces dicen, oye, ¿por qué las organizaciones de derechos humanos no sancionan a los delincuentes, sino a las autoridades, a los policías, por ejemplo? Bueno, porque precisamente el enfoque de los derechos humanos está por los actos de autoridad, ¿no? La defensa del ciudadano frente a los abusos del poder. Cuando hablamos de delito, estamos hablando de los actos cometidos por los particulares que entran al derecho penal, a la sanción penal. Entonces, esa es normalmente la diferencia. Es decir, muchas violaciones a derechos humanos son originalmente delitos, pero al ser cometidos por autoridades o permitidos por autoridades, tienen una gravedad adicional y se convierten además en violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, hay víctimas de delitos y víctimas de violaciones a derechos humanos. Un tema que me parece importante aquí comentar es cómo
y lo vamos a tocar más adelante, pero cómo a partir de la experiencia que me ha tocado ver, las familias de personas desaparecidas sufren y tienen un trauma emocional como si hubieran vivido una guerra. Entonces, por eso el aprendizaje de las guerras, de lo que sucedió nos dio elementos para entender a las víctimas, para poder acompañar y generar mecanismos de atención a las víctimas en México, por ejemplo, de desaparición o de todas las violencias que se han generado, precisamente a través de entender digamos, es la fuerza que tiene el sufrimiento de estas familias. No sé si conocen la historia de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo es un personaje muy interesante. Hay una documental en Netflix todavía. Y lo interesante, digamos, dentro de su caso, que es un caso dolorosísimo donde su hija desapareció, luego fue encontrada asesinada y nadie hizo nada. Ella se puso a buscar, encontró al responsable, que era una pareja de la hija, lo fue a buscar por todo el país, lo encontró, hizo que lo metieran a la cárcel y luego un tribunal en Chihuahua lo liberó y bueno, ya no les cuento lo demás pero es una historia súper dolorosa, ¿no? Ahora, lo interesante, visto también desde otra perspectiva, es la transformación de esta mujer, que era una señora, una ama de casa, que estaba ahí en su casa y termina confrontando al presidente Felipe Calderón en su cara, termina marchando desnuda por las calles porque dice que era la única manera de que la vieran, ¿no? Termina haciendo una investigación mucho mejor que cualquier policía. Entonces, es interesante ver cómo estas víctimas se convierten realmente en otra persona, ¿no? Hay una película, ahí la pongo, que se llama 3 anuncios por un crimen, no sé si la vieron, ganó el Oscar ella, la actriz, que refleja mucho eso, cómo cómo le exige al jefe de policía que estaba haciendo todo lo posible, pero para que busque a su hija y encuentre a los responsables, y en algún momento pone 3 letreros donde dice la policía no hace nada, etcétera, ¿no? Y él que era un hombre bueno, que había hecho todo, y además con cáncer, estaba grave de cáncer, la va a ver y le dice, oye, yo haría cualquier cosa por encontrar a tu hija, pero no está bien que pongas, ¿no? Que expongas eso así. Y entonces ella le dice, todo el tiempo que estás perdiendo viniendo aquí a reclamarme, lo deberías estar usando buscando a mi hija, ¿no? Ahí como que se entiende muy claramente la diferencia, ¿no? De cómo ves las cosas desde una víctima que desde la autoridad. Y en mi experiencia personal es muy importante que cuando atendemos o nos acercamos a personas que han sido víctimas, sepamos respetar incluso su manera de expresar el dolor. En esa experiencia yo me he encontrado con personas que se vuelven muy agresivas y a uno le toca atender y escuchar, y yo siempre pienso, a ver, esta persona está hablándole a un representante del Estado que le ha fallado, no me está hablando a mí en lo personal, ¿no? O sea, porque si uno se cae, digamos, lo asume como personal y puedes sentirte ofendida, ¿no? Entonces, tenemos que entender que
muchas veces estas personas han vivido tragedias enormes, ¿no? Soledad, revictimización, abusos de parte de las autoridades, y que cuando uno le toca dar la cara, está uno dando la cara por un Estado que le ha fallado a las personas. Y entonces no es a mí, en mi caso no es a Jaime Rochín al que la señora le está gritando, sino al Estado que no ha cumplido, ¿no? Entonces eso hace que uno tampoco se enferme ¿no? ¿no? De asumir toda esa, digamos, ataque o todos esos posibles, incluso algunas veces son muy duros, ¿no? Muy agresivos, entonces es muy importante separar esa parte y comprender que hay una, que no es, sobre todo en caso de personas desaparecidas o víctimas de familiares de personas de feminicidio que han sufrido enormes injusticias, que lo normal, por decirlo así, lo normal es que tengan afectaciones muy importantes, porque cualquiera de nosotros estaríamos así, ¿no? Ante una tragedia de esa naturaleza. Entonces, eso es bien importante asumirlo, porque cualquier persona se transforma. Yo no sé qué haría yo, no sé, ¿no? Que me tocara una tragedia con mi hija o algo así, no. Ni siquiera lo puedo pensar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué haría yo de reclamar cuando veo que nadie hace nada, que no, o por lo menos que yo lo percibo así, ¿no? Y que no me pelan y que no me reciben, ¿no? Entonces siempre, pues, ese dolor es muy grave. Muy bien, bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Alguna mención a México, a lo que hemos vivido aquí en México históricamente? A ver, violaciones a derechos humanos y delitos en México pues han existido toda la vida, desde antes de que existiera México, pues existía lo mismo. Pero si nos enfocamos al último siglo, finales del siglo pasado, mediados finales del siglo pasado, hasta lo actual, podemos hablar de dos grandes etapas, desde mi punto de vista. Una etapa que es la del 68, la de la Guerra Sucia. No sé si les suene a todas y a todos la Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue una circunstancia en la que grupos de la población, tanto en la parte urbana como en la parte rural, se opusieron al gobierno, sobre todo en los 60, 70, 80, de manera violenta. Y tanto en el campo como en la ciudad. En la ciudad se creó la Liga Comunista 23 de septiembre, en el campo el Partido de los Pobres, en Guerrero, etcétera, y buscaban reivindicación de derechos de una manera violenta. Pero el Estado atacó de manera más violenta y desapareciendo, asesinando a las personas, tirándolos de los aviones, ¿no? Cosa que sucedió. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta época podemos llamarla el Estado contra sus ciudadanos, ¿no? Es una acción contra determinados sectores. Por ejemplo, en el 68, pues fue el Estado contra los jóvenes que se manifestaban por libertades, que querían, si ustedes ven las declaraciones de lo que querían los jóvenes en el 68, pues era que desapareciera los policías antimotines, que hubiera libertad de expresión, puras cosas bien sencillas en realidad, pero que empezaron a exigirlas de una manera quizá más fuerte, más agresiva. Todo se aceleró a partir de un pleito en la Ciudad de México entre dos escuelas, dos preparatorias, una de la UNAM y otra, de la UNAM por cierto, y otra del Poli, que se pelearon, y la policía entró, fue en julio del 68, la policía entró brutalmente y golpeó de manera brutal, encarceló ¿no? a jóvenes, y eso hizo que los que se estaban peleando se unieran
para exigir sus derechos, ¿no? Derechos muy básicos, pero el Estado, pues, como saben, el 2 de octubre fue una noche trágica en la que asesinó y desapareció no sabemos cuántas personas, ¿no? No sabemos, o sea, se habla de 300 personas desaparecidas, se habla de 200, más de 200 personas asesinadas, etcétera. Pero bueno, hay una época en la que el Estado fue brutalmente agresivo con grupos opositores o con determinados grupos de la sociedad, ¿no? Después hubo otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, se crean mecanismos para buscar la verdad en ese sentido, pero bueno. Y después vinieron otro tipo de acciones. En los 80s y 90s hubo asesinato a opositores políticos, cuando se crea el famoso PRD, que ahorita ya no existe. Ya no existe, de veras. Pero el PRD, cuando se crea, sus líderes son asesinados, muchos de sus líderes, ¿no? Después, como actos así muy llamativos, en 1995 hubo una masacre de campesinos conocida como Aguas Blancas. En el 97, el matanza de 45 indígenas en Chiapas, ¿no? En Acteal. En 2006, Atenco, detenciones arbitrarias, y ahí sobre todo las mujeres. Las mujeres que fueron detenidas fueron abusadas sexualmente, ¿no? Incluso hay una sentencia ya de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano por las detenciones arbitrarias. Es decir, siguen siendo acciones específicas del Estado contra sus ciudadanos. En 2006, ¿qué sucede? En 2006, con la victoria de Felipe Calderón en la presidencia de la República, toma una determinación que, visto ahora, pasado el tiempo, fue una determinación por lo menos precipitada, por decirlo menos, de combatir al crimen organizado sin diagnóstico. Venía llegando, quería un proceso que fue muy confuso sobre su victoria, y entonces decidió lanzarse contra el crimen organizado y pone al frente a alguien que hoy sabemos, por lo menos está sentenciado en los Estados Unidos, como parte del crimen organizado, el general García Luna. ¿Y eso qué generó? Generó ya no que solo hubiera víctimas del Estado hacia determinado sector, sino una multiplicación de las víctimas, una generalización, un crecimiento impresionante. No me puedo parar. Pero miren ustedes, ¿cómo crecen los homicidios en la época de Felipe Calderón? ¿No? Ya todavía con Vicente Fox, guanajuatense, venían bajando. Y con Felipe Calderón se da un brinco impresionante, ¿no? 3 veces se triplicaron los homicidios y las desapariciones. Y se ha mantenido finalmente, con un pequeño descenso en los primeros años de Peña Nieto, se ha mantenido en el índice más alto. Con Andrés Manuel López Obrador llega al punto más alto la violencia. Y ahí se ha mantenido. No ha seguido creciendo, pero se ha mantenido en el punto más alto. Es decir, la violencia con Andrés Manuel López Obrador fue mucho mayor que con Felipe, sí. Pero y en ese sentido, pero el repunte se da en la época de Felipe Calderón porque se militarizó la seguridad, se generaron acciones sin el conocimiento preciso de cómo estaba la criminalidad, porque venían llegando, ni siquiera sabía con qué fuerzas contar, y lo que se dio fue una guerra sin cuartel, por decirlo, que generó un crecimiento de las desapariciones, de los homicidios de manera impresionante. Y eso hizo que la sociedad se movilizara. Bueno, un tema también que es importante ver son las desapariciones. Porque, por ejemplo, ahora la presidenta actual habla mucho de que ya están bajando los homicidios. Y también lo hacía Andrés Manuel. Pero el dato real tendría que sumar homicidios y desapariciones. Sí, es decir,
hoy lo que está sucediendo es que los criminales han aprendido a desaparecer a sus víctimas a través de quemarlas, de distintos mecanismos donde ya no aparecen. Pero entonces no puedes solo contar los homicidios sin ver el impresionante crecimiento de las desapariciones, ¿no? Hoy tenemos aproximadamente reconocidas 120,000 personas actualmente desaparecidas, ¿no? Pero, regresando un poco al 68, la tragedia, se le calificó como genocidio, la masacre que hubo. Fue Ordaz, ¿verdad? Pues Díaz Ordaz era el presidente, aunque dicen que fue Luis Echeverría, que era el secretario de gobierno el que lo... Sí, pero sí. Ahora, ¿esto no se puede calificar un genocidio? ¿O cuál es el...? Es que... Bueno, hay gente que lo... A ver, hay gente que ha acusado a Felipe Calderón de delitos contra la humanidad. Yo pienso que no. O sea, yo pienso que fue una política errónea, equivocada, pero no hay un... ¿Cuál es la diferencia? No hay una intención de desaparecer a un grupo específico de la sociedad, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, con los judíos, ¿no? Que ahí sí hay un enfoque de decir, vamos a atacar a este grupo. Acá más bien me parece que es una política sumamente equivocada, que generó graves daños y que por tanto habría que responder, pero no veo yo una intención específica de, digamos, de generar un daño a un grupo específico de la sociedad, ¿no? Sino, ¿no? Pero bueno, acá estamos viendo el tema de las desapariciones, es un tema sumamente grave y que tendríamos que darle mucho más relevancia. Bueno, después todavía de, con esto acabamos, ¿verdad? Sí, después todavía del 2006 ha habido casos importantes que nos llevaron finalmente a crear una ley de víctimas. En concreto, a ver, este fenómeno generó muchas familias que empezaron a exigir y se empezaron a juntar en colectivos y que empezaron a exigir la aparición de sus seres queridos, etcétera. Pero realmente lo que los unificó fue un solo asesinato, que fue el del hijo de Javier Sicilia. Javier Sicilia, como poeta, tenía la fuerza y en el ámbito cultural, etcétera, para, digamos, para que su voz fuera escuchada. Entonces, muchas familias que estaban ahí reclamando no eran escuchadas. Y cuando Javier Sicilia levanta la voz, estas familias se empiezan a unir y generan un gran movimiento que se llama el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ese movimiento cimbró de tal manera las estructuras que el presidente Calderón tuvo que recibirlas, no llegaron a un acuerdo de comunicación con el presidente y finalmente se sentaron con el Congreso y se crea una ley, la Ley General de Víctimas, de la cual ya no vamos a alcanzar a hablar más que si tienen preguntas, pero y esa ley da la base a todo un sistema de atención a víctimas en el país que obliga, por ejemplo, a los estados a crear sus propias leyes de víctimas y sus propias instituciones que atiendan a las víctimas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante dar todo ese antecedente? Porque este crecimiento de la violencia que aún se mantiene dio lugar a voltear a ver a las víctimas de verdad y a generar mecanismos de atención, de ayuda, de asistencia y de reparación. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo con esto más o menos es como el antecedente histórico del crecimiento. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una, habló ahorita de 120,000 víctimas en la actualidad. 120,000 personas desaparecidas. ¿Esto es a nivel república o del estado? No, México. En el estado, yo te puedo decir, ahí te voy a decir un número aproximado, pero debe haber un aproximado de 5,000 personas desaparecidas. Y mi siguiente pregunta es,
desde donde está usted, desde la trinchera en donde está usted actualmente, ¿cómo ve la situación y cómo está atacando su área a los familiares o hacerles justicia a estas víctimas? ¿Todo esto le llega a usted, a su área, o empiezan a canalizar cosas? Sí, nosotros, a ver, sí, nosotros somos la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y lo que hacemos es apoyar a las familias, ¿no? Bueno, a las víctimas en general, pero muy específicamente en este caso, por ejemplo, de los desaparecidos, a las familias de los desaparecidos, en las consecuencias del hecho victimizante. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, pues resulta que al desaparecer el ser querido se quedan sin el ingreso, el sustento. Entonces, pues les apoyamos son 3,100 pesos mensuales que no les da el sustento, pero no les garantiza el sustento, pero que les ayuda en algunos casos a las familias para pues poder salir adelante. Les apoyamos, por ejemplo, tenemos la representación jurídica de las víctimas. ¿Esto qué significa? Que las víctimas, una persona que sufre un delito puede buscar un abogado que le ayude a llevar el proceso. Hoy las víctimas, es una reforma de 2008, las víctimas son parte en los procesos penales en los que sufren su hecho. Pero en el caso que la víctima no tenga recursos o no quiera buscar un abogado, nosotros somos sus abogados. Nosotros tenemos la representación legal. Como, no sé si, como el defensor de oficio de los procesados, nosotros somos los defensores de oficio de las víctimas en los procesos penales y les ayudamos en general en todo su proceso, en la búsqueda de verdad y justicia y en su caso también de reparación, ya sea para que el delincuente repare el daño o si no, subsidiariamente nosotros podemos también otorgar una compensación, un pago por la reparación del daño ya que la persona obtuvo justicia, obtuvo sentencia, etcétera, ¿no? Pero les damos apoyos alimentarios, apoyo psicológico, somos como el enlace con las necesidades que puedan tener por parte del Estado a partir del hecho victimizante. Entonces sí les damos acompañamiento, les damos atención. Acá en Guanajuato, pues llevamos 5 años, yo concluyo mi periodo ahora en octubre, son 5 años, y pues antes no existíamos, y en estos 5 años pues ha crecido muchísimo porque no había nada, no tenían ningún tipo de apoyo las familias, hoy tienen pues todo tipo de apoyos, sigue siendo insuficiente, sigue habiendo muchas demandas insatisfechas, hay cosas que incluso no derivan de su situación victimizante, pero que se agravaron a raíz del hecho y muchas veces nosotros no podemos dar toda esa atención que se requiere. Pero bueno, la realidad es muy distinta hoy por hoy. Y una cosa que también es importante decir, Guanajuato es el estado hoy por hoy que más apoya a las víctimas, que tiene más recursos. Por ejemplo, muchos estados no dan ningún tipo de recurso económico, o no tienen abogados. Nosotros hoy empezamos con 3 abogados en 2021, hoy tenemos 150 abogados, ¿no? Entonces es un crecimiento impresionante. Entonces ha habido voluntad del Estado y muy especialmente de quien ahora es la gobernadora del Estado, Livia Denis, ha logrado, le tocó como diputada aprobar esta ley, luego le tocó como secretaria de gobierno acompañar y hoy como gobernadora está impulsando todavía mayor atención y cercanía sobre todo con las familias de personas desaparecidas. También existe una partida para ayuda de los familiares de los narcotraficantes que mueren, que los... es muy buena pregunta, ¿sí? Muy buena pregunta. Es un tema complejo. A ver, nosotros no tenemos claridad cuando una persona es asesinada de cuál es el origen, ¿no? Y muchas veces sí ofrecemos apoyo a personas que a lo mejor no eran las más decentes. Pero eso no significa, primero porque pues
hay un principio como de presunción de inocencia, no conocemos el origen del homicidio. Y en segundo lugar, las familias de estas personas no necesariamente pueden tener responsabilidad y a veces sufren acontecimientos graves. Ahora, si sabemos, a mí me ha tocado casos, por ejemplo, donde me piden que repare, una vez me pasó una recomendación de la CNDH que nos pedía que otorgáramos unos recursos a un cártel. No, pues no puedo hacer eso. ¿No? Porque habían sido violentados sus derechos en la acción policíaca, ¿no? Entonces, no, pues eso sí, no, pues entonces que me lo obligue el juez, ¿no? Entonces, pero bueno, son casos muy, muy especiales. A veces sí, digamos, puede haber situaciones donde ciertas personas que cometen delitos o que buscan a través del sistema beneficiarse. Y eso pues es un tema que hay que atacar y hay que combatir y hay que buscar que sea lo menos posible, ¿no? Pero pues siempre va a haber personas abusivas ¿no? y gente que procure sacar provecho de cosas que están destinadas para otro, ¿no? Y ahí pues sí, creo que hay que ir generando normas que cierren esa puerta cada vez más, ¿no? Pero, Doctor, bueno, pero sí. Nos quedan pocos minutos y sí me gustaría mucho poder dar espacio a algunas preguntas que nos hacen en redes sociales. Se las comparto. Ale Luna Cruz nos dice, ¿cómo impactaría la nueva formación judicial que se ha elegido en México a las referencias que ha dado? ¿Va a beneficiar a las víctimas? Es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo porque las personas que llegan, pues llegan por elección popular. Entonces no conocemos la trayectoria, no conocemos con qué criterios van a operar. Por ejemplo, a ver, yo conozco el caso de una buscadora que ahora va a ser jueza en Sinaloa, que seguramente va a estar muy presente de las víctimas. Pero también se habla de otras personas que no tienen esa experiencia, esos intereses. Yo creo que vamos a tardar en estabilizar este nuevo sistema de justicia y que no podemos ahorita saber si nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Yo tampoco aseguraría que va a ser malo. A lo mejor las personas que llegaron van a tener las mejores condiciones, pero lo que sí me parece muy importante en relación con la pregunta es que hay en esta época de la Suprema Corte de Justicia, hay resoluciones sumamente importantes de derechos de las víctimas que no deberían de perderse, que deberían conservarse y que ahí va a ser muy importante saberlas citar y saberlas buscar para que se siga defendiendo a las víctimas. Clau García, la menciono como está en las redes sociales, Clau García, dice, licenciado, por ejemplo, en el caso que menciona de Marisela, ¿qué es lo que falló? ¿El ministerio, el juez? ¿O cuál es el problema en México que permite que casos como este sigan existiendo? Las fiscalías, yo creo, bueno, aquí fue todo, pero yo creo que el tema fundamental que no hemos tocado es el de las fiscalías, ¿no? Las fiscalías tienen que renovarse, tienen que ser mucho más eficaces, tener mejor personal, más calificado para hacer las cosas mucho mejor desde el primer momento. En ese caso, incluso fue una de las primeras pruebas de un tribunal, de juicios orales. Si ven la serie, ahí en la serie aparece con claridad cómo pues, los juicios orales todavía no se entendían muy bien. El delincuente convenció a un tribunal, digamos, de 3 magistrados, los convenció de que estaba muy arrepentido y lo soltaron, ¿no? Pero bueno, también fue una parte, creo que el primer juicio oral, uno de los primeros juicios orales del país que estaban como en experimento, ¿no? Entonces, en este caso,
la impunidad viene desde desde las fiscalías, desde la falta de investigación. Como no hicieron investigación, la investigación la tuvo que hacer ella todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí el problema del sistema de justicia está más que en los jueces, que puede ser que también está en la falta de investigación de las fiscalías. Cristian Cruz nos comenta, excelente exposición del experto invitado, muchas felicidades. Ándale, gracias. Saludos desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León. Ale Luna Cruz nos vuelve a comentar, dice, al incremento de los delitos con el paso de los años, también las víctimas. ¿La protección a las víctimas expira? ¿Expira? Es buena pregunta. Expira, le pregunta si expira. Sí, es muy buena pregunta. En términos generales, no. Es decir, a mí me tocó, por ejemplo, hacer actos de reparación de víctimas de la guerra sucia, ¿no? A mí me llegó incluso un señor de 80 años, es para mí como la experiencia más fuerte, un señor como de 80 años que había sido víctima de abuso sexual por parte de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, ¿no? Entonces, si no han obtenido justicia, yo creo que sus derechos como víctimas siguen persistiendo. Por lo menos yo no conozco una limitación, así como si hay una prescripción del delito, etcétera, el tema de victimal no ubico que eso pueda, solo en cuanto al acceso a la justicia, ¿no? Pues porque si prescribe un delito, pues ahí sí ya no van a obtener justicia, pero por lo pronto pueden obtener otro tipo de reparación. Doctor, muchísimas gracias por esta conferencia, le agradecemos mucho haber estado en Jueves de la UNAM. Muchas gracias por Espero estar que con les nosotros. haya resultado útil. Y agradecemos y lo despedimos con un fuerte aplauso al doctor. Y antes de despedirnos, leo la constancia que la Universidad Nacional Autónoma de México le entrega al doctor Sergio Jaime Rochín del Rincón. No nos paramos para no salir de cuadro. Exacto, sí, ya vi que no. Hago lectura. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, a través de su extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato, otorga la presente constancia al doctor Sergio Jaime Rochín del Rincón por impartir la conferencia Del olvido a la memoria, los derechos de las víctimas, llevada a cabo el día de hoy, 12 de junio del año 2025. Por mi raza hablará el espíritu, San Miguel de Allende, Guanajuato. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Muchas gracias. Mira, muchas gracias, doctor. Quiere tomar foto. Quiere tomar foto el hombre. Ay, Una sonrisita, por favor, hombre. Gracias. Una más, doctor. Ya. Sí. Nos da acá, nos movemos No, acá. Ahora sí ya, ¿no? Ya no. Es que yo soy muy histriónico, entonces me sentía limitado. Vamos a sacar una foto ahí. Doctor, Gracias. muchas gracias. Vamos a sacar una foto ahí. Claro. Por favor, usted también, doctor. Ustedes. No, también, no. Por favor, muchachos. Acá con el triple H, ¿no? Exactamente. Gracias, qué amable, qué amable. Acá exactamente. Para que no nos tapen. Sí. Con permiso, doctor, con permiso. Pásale. Con permiso, doctor. Pase usted, pase usted. Ahorita me sacas a mí una, no, pues tú me la sacas, no, Sebastián. No, Sebastián. No es ninguno de las fiscalías. No saques, Sebastián. No sé. ¿Tú me sacas a todos? Sí.